Dios les bendiga y muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico para este martes, que es, como dije al principio, sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar cubriendo el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Como siempre, tenemos una pregunta para que usted lo pueda ir, según vaya viendo el estudio, pueda ir viendo, ¿verdad? Y escuchando y buscando la respuesta. La pregunta que tenemos para hoy, la tenemos por aquí, la vamos a poner en pantalla ahora. ¿Okay? La pregunta es la siguiente: ¿en qué ciudad se concentró la obra misionera del tercer viaje del apóstol Pablo? Repito, y está, ¿verdad? Prácticamente aquí en pantalla, aquí detrás, al ladito mío, la puede ver ahí la pregunta, ¿ok? ¿En qué ciudad se concentró? Escúchame bien, ¿en qué ciudad se concentró la obra misionera del tercer viaje, que es el que estamos estudiando hoy, el tercer viaje del apóstol Pablo, ¿okay? Del tercer viaje misionero, que es el que vamos a estudiar hoy? ¿En qué ciudad se concentró? ¿Okay? Vamos a ver que él cubrió varias ciudades, él cubrió algunos lugares, ¿verdad? Y eso lo hemos estado hablando en los viajes anteriores, ¿verdad? Donde se presentan las ciudades donde se fue visitando y llevando la predicación del Evangelio de Jesús. Pero en el de hoy, en este tercer viaje misionero, en esta oportunidad que vamos a estar estudiando en esta noche, ¿en qué ciudad se concentró? Usted va a estar pendiente y se va a dar cuenta que hay un lugar en donde realmente se concentró la labor. Los demás lugares se mencionan, ¿verdad? Pero hay un lugar que prácticamente se ve que es donde se desenvuelve prácticamente el inmenso movimiento, ¿verdad? De este tercer viaje misionero, ¿ok? Así que ahí está la pregunta. Vamos a quitarla y vamos a ir ya comenzando el estudio de esta noche, ¿ok? Vamos por acá y vamos por acá, ¿ok? Vamos a estar hablando del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que más o menos entre el año 53 y 57 después de Cristo es que se realizó este viaje, un viaje que duró aproximadamente unos 5 años, fue un poco más extenso que los demás. Es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Por si acaso, ¿verdad? Aprovechando que tenemos eso en pantalla ahora mismo sobre el tercer viaje misionero, algunos han pedido, ¿verdad?, copia de la presentación de estos estudios bíblicos. Todos los estudios referentes a los viajes misioneros del apóstol Pablo, el que cubrimos hace 2 martes atrás, el del primer viaje, el del martes pasado, que es el segundo viaje, y este de hoy, todos están en la misma presentación. Le hemos enviado, ¿verdad?, a los que nos lo han pedido, solicitado, la presentación, ¿verdad?, con todo lo que estamos proyectando sobre estos estudios, este estudio bíblico. Pero si usted necesita el de hoy, se le enviará con mucho gusto. Usted no lo solicite, se lo enviamos con mucho gusto, pero prácticamente es volver a enviar el que le enviamos ya. Solamente se le adiciona en ese mismo estudio lo que se cubre hoy. O sea, es el mismo estudio donde yo voy adicionando. O sea que lo digo para que si usted lo recibe y ve que las primeras son las que usted tiene, no se asuste, busque al final y al final va a ver, ¿verdad?, las presentaciones del día de hoy. Lo que pasa es que las estamos haciendo en un solo PowerPoint. En un solo PowerPoint están todo lo que son los viajes misioneros de Pablo, y lo que hacemos adicionamos martes tras martes. Así que si le enviamos ahora, que se le envía ahora, va a tener tanto el del primero, el del segundo y el del tercero, que es hoy. ¿Okay? Solamente una aclaración para aquellos que siempre nos solicitan ese estudio bíblico. Comenzamos en esta hora. ¿Ok? El inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, en ese inicio no se indica, ¿verdad?, quiénes iban a acompañar al apóstol. Y si usted recuerda, ¿verdad?, el primer viaje misionero se especificaba en un origen que era Bernabé y Juan Marcos, quienes acompañaban al apóstol Pablo. En el caso del segundo viaje misionero, se especificaba que fue con él un hombre llamado Silas y además también un joven que en el camino, ¿verdad?, se sumó, se adicionó a acompañarlos, que fue un joven llamado Timoteo. ¿Okay? Pero en este caso, en el caso del tercer viaje, cuando usted comienza a leer ese comienzo, cuando él va a salir, va a partir a ese tercer viaje misionero, no se especifica, ¿verdad?, quiénes acompañan al apóstol Pablo. No se hace ningún tipo de aclaración en cuanto a quiénes van con él, si va alguien con él. Claro, en el camino, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que sí, hay una gente en el camino que lo va a ir acompañando, y más adelante se enumeran a todas estas personas. Y más adelante lo vamos a estudiar, pero en el comienzo, cuando sale, no se indica nada con respecto a quiénes son los que están acompañando al apóstol Pablo. ¿Okay? Si usted se fija, ¿verdad?,
la primera ruta, si usted se fija, como siempre, de aquí de Antioquía, es que él parte. Y si usted se fija en esto que voy a circular, prácticamente siguiendo esa ruta, ¿verdad? En esta dirección, es que él sale, saliendo de Antioquía, llega a Derbe, llega a Listra, llega a Iconio y hasta llegar a Antioquía de Pisidia, ¿ok? Es prácticamente la misma ruta que él utilizó cuando salió en el segundo viaje misionero, ¿ok? Para repasarlo bien, para que no haya duda, ¿verdad? Él sale de Antioquía, pasa por Tarso, después llega a Derbe, después llega a Listra, después llega a Iconio y posteriormente llega a Antioquía de Pisidia, ¿ok? O sea que tanto saliendo de Antioquía de Siria, que es de donde sale, hasta que llega a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Que es hasta donde puse la última flecha, es prácticamente la misma ruta que él realizó en el segundo viaje misionero. No hubo ningún cambio, o sea, se fue por tierra, al igual que en el segundo viaje. Recuerden que en el primer viaje se fue por mar, ¿ok? Y en ese segundo viaje se fue por tierra y cogió las últimas ciudades que él cubrió en el primer viaje y las cogió al revés, ¿verdad? De la última a la primera, las fue visitando, ¿ok? Pues en este tercer viaje él hace exactamente lo mismo que en el segundo viaje. Se va por toda esa ruta cubriendo, pasando por Tarso, ¿verdad? Pasando por Derbe, por Listra, por Iconio, hasta Antioquía de Pisidia, ¿ok? Es interesante porque cuando él llega, déjame borrar para que esto no se confunda mucho, ¿verdad? Cuando él llega a Antioquía de Pisidia, es aquí, que hasta ahí la ruta es la misma que el viaje anterior. Cuando llega a ese lugar, es que entonces dice en el libro de los Hechos que en ese trayecto, ¿verdad? Entre Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, que es a donde él llega, en ese trayecto, en el libro de Hechos, narra que en Éfesos, que es esta otra ciudad que está acá, esa ciudad de Éfesos, llega a esa ciudad un hombre, un judío de nombre Apolo, ¿ok? Vuelvo y repito, mientras él está recorriendo, y borro todo para que no, mientras está recorriendo toda esta ruta, y sigan viendo como lo voy marcando, mientras él va recorriendo toda esta ruta, aquí en Éfesos llega un hombre judío de nombre Apolo. Dice, ¿verdad? Las escrituras, que este hombre venía de Alejandría, y Alejandría queda acá, es para el área de Egipto, entiéndase, para la parte norte de África. De ese lugar, ¿verdad? De Alejandría, procedente ahí, vino hacia Éfesos ese hombre llamado Apolo. Así, ¿qué es la importancia de este hombre llamado Apolo? Vamos a explicar ahora. Vamos a pasar a la próxima. ¿Ok? ¿Quién era Apolo? Bueno, lo primero, como dije ahorita, ¿verdad? En el mapa, este hombre venía de Alejandría, era de origen alejandrino, este hombre, que es en Egipto prácticamente. Dice la palabra que era un hombre elocuente y poderoso en las escrituras, o sea, hablaba muy bien y conocía de las escrituras. Claro, déjeme aclararle algo. Cuando hablamos que él sabía de las escrituras, no estamos hablando de las escrituras que conocemos nosotros, porque recuerde que hasta ese momento el Nuevo Testamento no existe, ¿ok? Cuando habla que era, ¿verdad? Poderoso en las escrituras, es que conocía bien, ¿verdad? Lo que era la Torá, lo que era la ley, lo que eran los libros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. El hombre era muy conocedor, ¿verdad? De todo eso, ¿ok? Así que este hombre, además de ser conocedor de las escrituras, este hombre había sido instruido oralmente, ya se le había enseñado sobre el camino del Señor. Él conocía también sobre el Evangelio de Jesús y era ferviente, o sea, era muy entregado en espíritu a lo que estaba haciendo, ¿ok? Dice también la palabra que hablaba y enseñaba con esmero sobre Jesús, ¿ok? Y que solo conocía, pero que este hombre solamente conocía el bautismo de Juan. Esto es importante porque recuerden que este hombre viene de Alejandría. Recuerden que en un momento dado, cuando comenzó la persecución en
en Jerusalén, y eso lo explicamos en algunos estudios bíblicos atrás, cuando comenzó la persecución, especialmente por parte de los judíos, ¿verdad?, hacia los cristianos, a los seguidores, a los discípulos de Jesús. Cuando comenzó esa persecución, tuvieron que salir corriendo, ¿verdad?, huyendo, especialmente luego que mataron a Esteban, que fue el primer mártir. Tuvieron que salir muchos corriendo de allí de Jerusalén. ¿Okay? Prácticamente lo que nosotros hemos estado cubriendo, nos hemos concentrado mucho, ¿verdad? Y obviamente por el énfasis del apóstol Pablo, en la parte hacia el norte de Jerusalén, corriendo hacia Asia Menor, hacia Grecia, hacia Roma, ¿verdad? Que es donde más énfasis se hace en las Escrituras. Pero hay que recordar que también hacia el sur de Jerusalén, entiéndase, yendo hacia Idumea, recorriendo hacia Egipto, hacia la costa norte de África, que está Cirene también, y aún un poquito más abajo de la zona noreste de África, yendo hacia una parte este de África, habían judíos que también habían, cristianos que habían corrido hacia esa zona, ¿ok? Lo que pasa es que en la Escritura no se cubre tanto, ¿verdad?, la obra en esa área, pero sí se estaba cubriendo, y aparentemente había un buen movimiento de gente que conocía y habían sido posiblemente discípulos de Juan el Bautista, que conocían del ministerio de Jesús y que se estaban concentrando en esa zona del norte de África, especialmente de Alejandría. De ahí provenía este hombre llamado Apolo, ¿ok? Y este hombre, cuando llega allí, aunque está enseñando que conoce de Jesús y aunque está enseñando sobre, ¿verdad?, sobre las enseñanzas de Jesús, este hombre solamente conocía el bautismo de Juan. Recuerden que no es como ahora. Al otro lado del mundo sucede algo, y a través de las redes sociales, las noticias, las transmisiones vía satélite, el internet, pasa algo al otro lado del mundo y nosotros nos enteramos inmediatamente, prácticamente, de lo que está sucediendo. Es más, a veces antes de que la noticia salga al aire, ya hay gente en las redes sociales posteando cosas que están sucediendo, y las noticias nos llegan con una rapidez increíble. En aquel tiempo no era lo mismo. Así que, aunque sí estaba pasando todo eso que estaba haciendo el apóstol Pablo en la parte norte del Mediterráneo, había gente al sur que sí que habían creído el Evangelio de Jesús, pero no conocían a profundidad, en ocasiones, las enseñanzas de Pablo. Y por ejemplo, lo que había sucedido quizás allá en el Pentecostés, en Jerusalén, y por lo tanto seguían siendo discípulos de Juan el Bautista, pero no tenían esa experiencia que estaba compartiendo Pablo en sus viajes misioneros. ¿Ok? Seguimos en esta hora. ¿Ok? ¿Qué sucedió con este hombre llamado Apolo? ¿Ok? Dice que este hombre, cuando llega a Éfeso, comenzó a hablar de una forma bien intensa en las sinagogas, ¿ok?, de allí de Éfeso. Comenzó a hablar de una forma bien intensa, de forma osada, dice la palabra, allí en la sinagoga de Éfeso. Y mientras él estaba enseñando de esa forma tan osada, se acerca a él un hombre y una mujer llamado Priscila, y su esposa, un hombre llamado Aquila y su esposa Priscila, se acercan a Apolo y tratan, ¿verdad?, y escuchan como él está predicando y lo bien que lo está haciendo, pero tratan de explicarle un poco mejor el camino, ¿verdad?, que enseñó Pablo en cuanto a Jesús. Comienzan a explicarle ciertas cosas que ven en él que le faltan. Este hombre llamado Aquila y esta mujer llamada Priscila, que es su esposa, si usted recuerda, estaban allí en Éfeso, porque si usted recuerda del segundo viaje misionero que estudiamos el martes pasado, cuando Pablo estuvo un tiempo en Corintios, allá en Grecia, él se encontró con esta pareja que había salido huyendo de Roma. Cuando fueron expulsados de Roma una gran cantidad de judíos, se encuentra con ellos en Corinto, y cuando Pablo va a regresar nuevamente a donde él pertenecía, tanto Aquila como Priscila se van con él y llegan hasta Éfeso. Pablo sigue su viaje rumbo a Jerusalén, pero Priscila y Aquila se quedan allí en Éfeso. Pues esta pareja que conocía muy bien a Pablo, estaba allí en Éfeso cuando llega este hombre llamado Apolo. Y cuando Apolo comienza a hablar, ellos ven, ¿verdad?, el potencial en este hombre, pero ven que hay unos, ¿verdad?, hay unos vanos, ¿verdad?, hay unos vacíos en cuanto al mensaje de Jesús, y entiendo yo, ¿verdad?, por lo que habían aprendido de Pablo, comienzan a explicarle a Apolo. ¿Okay? Este Apolo aparentemente estaba muy envuelto con todo lo que era el comunicar ese evangelio de Jesús. Y Apolo decide, ¿verdad?, trasladarse a Acaya. Acaya es en la zona de Grecia, un poco más allá, que cerca de donde está Corintios.
Y los hermanos de Éfeso, ¿verdad? A los que estaban allí compartiendo con la iglesia de Éfeso con él, lo animaron y le escribieron cartas a los hermanos que estaban allá en Acaya para que lo recibieran, ¿verdad? Y lo ayudaran en esa encomienda que él tenía de seguir predicando allá en Acaya, ¿ok? En Acaya dice la palabra que él contribuyó con los que habían creído por medio de la gracia. O sea, comenzó a predicar a los gentiles allá en Acaya. Y también le refutaba en público por medio de las escrituras a los judíos que no reconocían a Jesús como el Cristo. O sea, él comenzó a hacer una obra bastante similar, bastante parecida a la que realizó Pablo cuando estuvo allí en Corintios. Así que en ese sentido, aunque no se habla, ¿verdad?, de que tuvo ese encuentro en ese momento, por lo menos con Pablo, la línea que él siguió al llegar a Corinto estaba en línea, ¿verdad? Era acorde con lo que realizaba Pablo cuando estuvo en esa zona de Grecia, ¿ok? Continuamos en esta hora. ¿Ok? Estando Apolo allá en Corintios, ¿verdad? Se va de Éfeso y llega allá a Corintios. Recuerden, ¿verdad? Para que no perdernos, por eso es importante el mapa. Recuerden que aquí era que estaba Apolo en Éfeso. Él se mueve acá, que es a Corinto, ¿verdad? Estando Apolo en Corinto, que es acá, Pablo llega entonces a Éfeso, ¿ok? Déjenme mostrarlo de esta manera para que se vea más gráficamente. De Éfeso, Apolo se mueve hacia Corintios. Y mientras él se va hacia Corintios, de Antioquía de Pisidia, que es acá, se dirige entonces a Éfeso Pablo. O sea, este hombre Apolo sale de Éfeso, se va para Corintios, y según él va llegando ya a Corinto y comienza a establecerse, a hacer la labor allí en Corintios, a la misma vez más o menos, Pablo se está trasladando desde Antioquía de Pisidia, que es una de las ciudades que estaba él recorriendo en este tercer viaje misionero, y en lugar de seguir la ruta que había seguido en el segundo viaje misionero, se desvía hacia el Asia Menor y entra entonces hacia Éfeso, ¿ok? Déjenme explicarle esto de una forma más clara. Recuerden que Pablo había salido de Antioquía, como dije ahorita, cogió Tarso, llegó a Derbe, cogió Listra, siguió Iconio, llegó aquí a Antioquía de Pisidia, y de ahí él subió, si usted recuerda el estudio bíblico pasado, subió por esta ruta y llegó hasta esta ciudad que se llama Troas. ¿Recuerdan? Y de allí fue que en sueños escuchó la voz de este hombre que decía, pasa a Macedonia, y fue que él cogió toda esta ruta, que fue lo que estudiamos, ¿verdad? El estudio bíblico pasado, ¿ok? Pues en esta ocasión, Pablo, cuando está aquí en Antioquía, en lugar de dirigirse hacia allá, como la vez anterior, se dirigió hacia Asia Menor. O sea, todo esto que está aquí es Asia Menor. Y llega hasta Éfeso, ¿ok? Y comienza a trabajar en esa zona de Éfeso, ¿ok? Al llegar allí a Éfeso, Pablo encuentra que los efesios no habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? De la misma manera en que los otros que él había predicado allá en la zona de Derbe, de Listra, de Iconio, de Pisidia, él se da cuenta que no han recibido al Espíritu Santo y que habían sido bautizados solamente con el bautismo de Juan. Claro, porque Pablo no había ido a Éfeso todavía, ¿ok? Para todos efectos, esa llegada a Éfeso es la entrada de Pablo a Asia Menor, porque la otra vez cuando él estaba en la zona, en la provincia de Galacia, que es donde está Derbe y Listra y Iconio, de ahí había brincado, ¿verdad? Porque si usted recuerda el estudio bíblico pasado, el Espíritu no le permitió ni entrar a Bitinia, ni entrar a Asia Menor, lo llevó y lo brincó prácticamente hacia la zona de Macedonia, que es esta zona que está acá, y a la zona de Grecia y Acaya, que es esta zona que está acá, ¿ok? Pablo había cubierto solamente esta zona que estaba aquí, ¿ok? Así que brincó hacia acá. Toda esta zona que estoy marcando ahora, toda esta zona, él no la cubrió, ¿ok? En ese primer viaje, en ese segundo, ni primero ni segundo viaje misionero. Pero en esta ocasión, él llega a Éfeso, que es una ciudad muy principal. Ahorita vamos a hablar un poco de Éfeso, una ciudad muy principal de esa zona de Asia Menor, y comienza ahí, ¿verdad?, a desarrollar un trabajo excelente, ¿verdad? Y les explica, ¿verdad?, sobre el bautismo, ¿verdad?, realmente, que es el nombre de Jesús y no el bautismo de Juan, que es el que habían recibido ellos hasta entonces. Entendemos, ¿verdad?, por lo que le había explicado Apolo, ¿ok? Así que Pablo comienza a bautizar a toda esa gente de Éfeso y de esa zona
de Asia Menor, los comienza a bautizar a todos en el nombre de Jesús. Es importante, ¿verdad?, destacar que, como dije, recordando que aquí está Éfesos, en toda esta zona que está aquí, que es Asia Menor, es que están las 7 iglesias de las cuales se habla en Apocalipsis. ¿Ok? De hecho, Éfeso es una de las ciudades que se mencionan. ¿Ok? Ahí están todas esas 7 ciudades, todas esas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Es en esa zona de Asia Menor en donde está Éfesos. ¿Ok? Y ahí es que está entrando en este tercer viaje misionero el apóstol Pablo. ¿Ok? Seguimos para poder, ¿verdad?, ir adelantando. Vamos por acá y seguimos. La palabra dice que por 3 meses Pablo habló osadamente en la sinagoga de Éfesos. ¿Ok? Hizo algo parecido a lo que había hecho ya Apolo allí. Como algunos no aceptaban el mensaje, Pablo se separó de ellos junto con sus discípulos. O sea, él estaba en esa sinagoga explicándole a todos ellos, ¿verdad?, el evangelio de Jesús, hablando de Cristo como el Salvador, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Pero en la sinagoga había un grupo que no aceptaba esa enseñanza que estaba dando Pablo. Así que Pablo lo que opta es por separarse de esa comunidad, ¿verdad?, y se concentra, ¿verdad?, y se va con sus discípulos, los que sí aceptan a Jesús como Señor y Salvador, como Hijo de Dios y como Mesías o Cristo. Se va con ese grupo, ¿verdad?, aparte. Y dice la palabra que durante 2 años Pablo predicaba en Asia a judíos y griegos. Y dice la palabra que Dios hacía milagros por medio de él. Déjeme aprovechar nuevamente, ¿verdad?, en el mapa para que no nos perdamos. O sea, aunque Pablo estaba en ese momento establecido, déjeme poner esto por aquí, aunque estaba establecido en Éfeso, él aprovechó lo céntrico que era esa ciudad y comenzó prácticamente a anunciar el evangelio en toda esta zona de Asia Menor. Entiéndase, ¿verdad?, donde estaban las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, como dije ahorita. ¿Ok? No se especifica en las escrituras si es que él estaba visitando directamente esas iglesias o es que de esos movimientos, de esos pueblos, ¿verdad?, esos creyentes que se estaban formando venían donde era ya la zona de Éfeso. Pero lo importante, ya fuese que él iba o que ellos venían donde él, lo importante es que él comenzó desde Éfeso como centro de operaciones, comenzó a cubrir toda el área de Asia Menor que no la había cubierto hasta ese momento. Recuerden, había cubierto el área sur de Galacia, había cubierto toda la zona de Macedonia y toda la zona de Grecia y Acaya, y esa zona de Asia Menor que está en el mismo medio de esas 2 zonas no las había cubierto. Así que utiliza Éfeso como centro de operaciones y durante 2 años él aprovecha para predicar en toda esa zona de Asia Menor a judíos y a griegos, ¿ok?, a ambos en ese momento. ¿Ok? Continuamos por aquí. Ok. Es en su estadía allí en la zona de Éfesos que Pablo escribe las 2 cartas a los Corintios. ¿Ok? Recuerden, Pablo está, se me pasó, perdone, por acá. Recuerden, Pablo está aquí en la zona de Éfesos y desde ese lugar es que él le escribe 2 cartas a los Corintios, que los Corintios, recuerden que están en esta zona de acá. ¿Ok? Están relativamente bastante cerca, ¿verdad? La ciudad de Éfeso, había un brazo de mar, pero estaba relativamente cerca, había que navegar un poco, pero relativamente cerca lo que era la zona de Grecia, específicamente lo que era Corinto, y bastante cerca de esa ciudad de Éfeso. Así que él aprovecha de un momento dado desde ahí y envía, por diversas razones que vamos a decir ya mismito, las 2 cartas que él escribe, la primera y la segunda epístola a los Corintios. Recuerden que Pablo conocía la ciudad de Corintios. Recuerden que en el segundo viaje misionero él había llegado hasta Corintios. Recuerden que él había pasado cuando pasó a Macedonia, que estuvo por allá por Filipo, estuvo por allá por Tesalónica, tuvo que salir corriendo hasta Berea, y de Berea también tuvo que salir corriendo. Lo embarcaron, lo montaron en un barco y lo enviaron hasta Atenas. En Atenas estuvo un buen tiempo y de Atenas cruzó entonces, que es cerquita, hasta Corinto. Así que ya Pablo estuvo un buen tiempo allí en Corinto. De hecho, allí fue que conoció a Aquila y a Priscila. ¿Ok? Así que ya él conocía esa zona de Corinto, ya conocía la iglesia que estaba allí, porque él había estado allí, había sido parte de su formación. Así que él aprovecha que está en Éfeso por ciertas situaciones que están pasando en Corinto, y él aprovecha y envía 2 cartas. ¿Ok? ¿De qué eran esas 2 cartas? Vamos a aprovechar ya que estamos en esa, ¿verdad? Y vamos
hablar de esas dos cartas brevemente, ¿verdad? Porque no vamos a coger mucho detalle tampoco, ¿ok? La primera carta a los Corintios, ¿verdad? Dice, esa carta es llevada a Corintios, ¿verdad? Recuerden que Pablo está en Éfeso, pues es llevada desde Éfeso hasta Corinto, o sea, se la lleva a los Corintios por medio de Timoteo. Recuerden que Timoteo también lo acompañó en el segundo viaje misionero y de hecho se quedó trabajando en esa zona de lo que era Tesalónica, lo que era Berea, y aparentemente también trabajó la zona abajo donde estaba Atenas y Corinto. Así que a través de Timoteo, uno de sus discípulos, él lo envía con esta primera carta allá a los Corintios. ¿Y de qué tema, verdad? ¿De qué hablaba esta carta? ¿Cuál era la importancia de que Pablo enviara esa carta desde Éfeso hasta Corinto? Mira, algunos de los temas que se tratan en esa carta se habla de asuntos de liderato. Parece que había problemas con los líderes allá. En los primeros 4 capítulos él los utiliza prácticamente para bregar con estos problemas de liderato que había allí en esa iglesia. Del capítulo 5 al capítulo 7 habla de problemas de moralidad sexual y de matrimonio. Hay problemas parece que de moralidad sexual entre los matrimonios. En el capítulo 6 habla de algunos creyentes que están teniendo problemas con otros creyentes y la forma de solucionar esos problemas era llevar a sus hermanos en la fe, los llevaban a las cortes seculares, ¿verdad? Para tratar de resolver esos asuntos que tenían los unos con los otros. Hablan en los capítulos del 8 al 10, habla de comer los alimentos. Parece que en la comunidad había un grupo que estaba comiendo los alimentos que se sacrificaban a otros ídolos que había allí en Corintios, y eso le preocupaba mucho a Pablo, así que también habla sobre eso. En el capítulo 11 habla sobre asuntos de adoración y de vestimenta de la mujer. Aparentemente había situaciones también con la vestimenta de las mujeres allí en la iglesia de Corintios. Y en ese mismo capítulo 11 también habla sobre abusos de la cena del Señor que están sucediendo. Gente abusando de lo que era la cena del Señor. Y en el capítulo 12 habla de que se están haciendo abusos sobre algunos dones espirituales. Y habla específicamente del don de lenguas. Habla específicamente del don de lenguas. A Pablo le preocupaba mucho, no porque tuviese nada en contra del don de lenguas, sino que aparentemente se estaba formando un caos dentro de la congregación, y ahí aprovecha para explicar que sí, que es un don maravilloso, hermoso, tremendo, pero que es importante entender, ¿verdad?, que si ese don, ¿verdad?, no hay alguien que tenga entonces el don de interpretar esas lenguas, pues simplemente quien único se edifica es el que hable en lenguas, ¿verdad? Porque los demás, si no tienen la interpretación, no saben de lo que se está hablando. Eso es importante entenderlo, porque, ¿verdad?, en nuestra iglesia en Puerto Rico, ¿verdad?, en muchas congregaciones hay hermanos que tienen ese don de hablar en lenguas, y es maravilloso y es hermoso, y a mí me encanta, es muy bueno, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser dentro de un orden donde ese hablar en lenguas no evite que la gente pueda escuchar entonces el mensaje que sí está llevándose en el idioma que ellos entienden, ¿verdad? Que no es un idioma angelical, sino un idioma, ¿verdad?, que la persona conozca en sí, ¿ok? Cuando esa manifestación de hablar en lenguas tiene una razón de ser para la iglesia en la cual se está recibiendo ese don, pues siempre va a haber alguien que interprete, si no simplemente la única persona, y así lo dice la palabra, quien único se edifica es la persona que está hablando en lengua, porque los demás no entienden, ¿ok? Y eso es importante, porque sí entendemos que es un don de Dios, pero es importante siempre recordar, ¿verdad?, que en la iglesia siempre tiene que haber un orden, ¿verdad?, para que el mensaje sea claro y se entienda, y no de emociones, ¿ok? El evangelio no puede depender de las emociones, aunque hay emociones, pero no depende de las emociones, sino depende de que se entienda claramente el mensaje que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, ¿ok? También, y termina, ¿verdad?, esa primera carta a los Corintios. Pablo termina con una larga discusión sobre la resurrección. Aparentemente hay dudas también en esa congregación de Corinto en cuanto a lo que es la resurrección, ¿ok? Así que están esa es la carta que él envía, esa primera carta que él envía a los Corintios, y prácticamente de forma resumida, ¿verdad?, porque no estoy cubriendo toda la carta, esos son los puntos que él está tocando dentro de esa carta que él manda desde Éfeso hacia Corintios por medio de Timoteo, ¿ok? Claro, también hay una segunda carta que también tenemos en nuestra Biblia, que es la segunda carta a los Corintios, y esa segunda carta, cuando la leemos, vemos, ¿verdad?, que es más o menos una continuación, ¿verdad? Es como un seguimiento de esa primera carta que se envió, y es por los temas. Por ejemplo, o sea, en los primeros 2 capítulos,
Pablo habla, ¿verdad? Y recuerden que en la primera carta él habló con los problemas que tenía con el liderato de la iglesia. Pues en los primeros 2 capítulos de la segunda carta a los Corintios, él habla del rechazo que esos líderes tienen sobre el liderazgo de Pablo. No están reconociendo a Pablo como líder. Y Pablo aprovecha, ¿verdad? Para explicar, ¿verdad? ¿Por qué él es líder? ¿Por qué el Señor lo escogió? Y por qué hay autoridad, ¿verdad? En lo que él está haciendo. Y aprovecha, ¿verdad? Luego que habla sobre ese llamado como líder que el Señor le ha hecho a él como apóstol. También aprovecha para cuestionar entonces el liderazgo de algunas personas que han llegado nuevas a la comunidad y que aparentemente están creando problemas en medio de esa comunidad, ¿ok? También Pablo aprovecha para defender, ¿verdad?, la naturaleza del ministerio que Dios le ha dado a él. Les explica, ¿verdad? Y en esto, usted se fija en las cartas, Pablo muchas veces tiene que recurrir a estas explicaciones en cuanto a cómo fue el llamado del Señor. Recuerden que Pablo tenía el problema de que Pablo, ¿verdad?, mientras los otros apóstoles habían caminado con Jesús en su ministerio aquí en la tierra, en el ministerio de Jesús en la tierra, Pablo no había caminado con Jesús en su ministerio. De hecho, aun cuando tuvo que Jesús, ¿verdad?, haber resucitado, al principio no que no caminaba con Jesús ni caminaba con los demás discípulos, él los perseguía. Por lo tanto, algunas personas podían cuestionar su apostolado, si realmente él era un apóstol también, si lo ha llamado. Así que en más de una carta, y en la segunda carta a los Corintios es una de estas, él tiene que estar explicando, ¿verdad?, cómo el Señor lo llamó y cuál es la autoridad que él le delegó y para qué él lo llamó, porque aparentemente tenía muchos problemas con las personas que no entendían el llamado que Dios le había hecho. Y Pablo aprovecha también en esa carta, y lo hace ya por el capítulo 2 y en el capítulo 7, ¿verdad?, que él aprovecha y pide ayuda a otro discípulo de él, otro colaborador de él, que es Tito, ¿verdad?, que también hay una carta, ¿verdad?, para Tito, que no se va a cubrir ahora, pues se cubre más adelante. Pero él aprovecha, aparentemente Tito tenía muy buena comunicación con esta congregación de Corinto, y aprovecha a Tito en un momento dado en esta segunda carta para que él de una forma interceda para ver cómo puede bajar las aguas, porque parece que la tensión entre los líderes de esa iglesia y Pablo era una tensión bastante fuerte, aparentemente, ¿verdad? Y según el tono que uno ve en estas cartas, parece que la tensión estaba un poco fuerte. Así que Tito es llamado por Pablo para tratar de interceder ante esta situación que está pasando con la iglesia de Corinto, ¿okay? Pablo dice también en la carta que implora que haya reconciliación con él, o sea, que se puedan reconciliar esos líderes con él, pero también que se reconcilien entre ellos mismos. O sea, aparentemente la pelea no solamente es con Pablo, hay problemas entre ellos mismos allí en Corinto, ¿ok? Mire todo lo que Pablo está haciendo mientras está en Éfeso, ¿verdad? Además de estar llevando el evangelio, ¿verdad?, y predicando a Cristo en esa zona de Asia Menor, a través de las cartas, él estaba de una forma lejana tratando de pastorear esa comunidad de fe allá en Corinto, ¿ok? Y miren qué cosa interesante. Recuerden que en el primer viaje misionero, obviamente en el primer viaje misionero no había ninguna iglesia que él había formado todavía, no hay ninguna carta. En el segundo viaje, recuerdan que hablamos de la carta a los tesalonicenses, ¿ok? Que fue más o menos algo que pasó en ese mismo viaje. Él tuvo que escribir también desde el área de Atenas, de Corinto, tuvo que escribirles allá a los tesalonicenses las 2 cartas. Pero ya en este tercer viaje misionero, ya aquí vemos 2 cartas solamente para los Corintios, y ya vimos hablar de otras cartas que él escribió durante este viaje también, tercer viaje misionero. O sea que las cartas se están convirtiendo en una forma de Pablo poder abarcar y comunicarse con esas iglesias, porque él no puede estar en todas las iglesias a la vez, es imposible. Él sí fue muy responsable en levantar líderes, ¿verdad?, que la misma iglesia eligiera líderes para que estuviesen a cargo del orden, ¿verdad?, de enseñar la palabra, de hacer tantas cosas. Él se encargó de que hubiese líderes en estas iglesias, pero él quería, ¿verdad?, darle ese seguimiento, y las cartas se convierten en ese momento en el instrumento idóneo para él poder mantener esa comunicación con esas cartas, ¿ok? Así que Pablo le pide, ¿verdad?, que se reconcilien con él, y también de una forma también que se reconcilien entre ellos mismos por las peleas internas que hay en esta congregación de Corintios. Él habla ya en el capítulo 8 y 9 de una colecta que él está recibiendo de todas las iglesias del área para los creyentes en Jerusalén. Aparentemente hay problemas económicos en Jerusalén con los creyentes, y él está haciendo una colecta a través de las iglesias que él ha cubierto, tanto en el área de Galacia, en el área de Macedonia, en el área de Grecia, en el área de Asia Menor. Está haciendo una recolecta para enviarla allá a Jerusalén, y él menciona, ¿verdad?, esa recolecta para ver, ¿verdad?, si los corintios también se añaden a esa ayuda a Jerusalén. En la carta realmente no está claro si a fin de cuentas, ¿verdad?, se logró la reconciliación o no.
no está muy claro si se logró o no se logró esa reconciliación. ¿Ok? Claro, en la carta a los romanos, y ya mismo vamos a cubrirla también, la carta a los romanos, en el capítulo 15, los versículos del 25 al 28, hay cierta evidencia, ¿verdad?, que se podría quizás interpretar que tal vez sí se pudo lograr esa reconciliación con los corintios, ¿verdad? Porque en ese capítulo 15, los versículos 25 al 28 de la carta a los romanos, Pablo habla de un donativo de estos, o sea, de los corintios, a la iglesia madre de Jerusalén. Así que aparentemente, al fin de cuentas, los corintios se unieron a esta recolecta para ayudar a los hermanos allá en Jerusalén. Así que eso quizás podría darnos un indicio que quizás, ¿verdad?, las aguas bajaron un poco de nivel y quizás, no sé si totalmente, hubo un poco de reconciliación en cuanto a la relación que Pablo tenía con esta iglesia. ¿Ok? Seguimos. Pablo tenía unos planes bastante, ¿verdad?, abarcadores y desde Éfeso, recuerden que, y vuelvo y marco, me gusta siempre marcarlo, ¿verdad?, para que no nos perdamos. Recuerden que Pablo está aquí en Éfeso, ¿ok? De allí desde Éfeso, Pablo se propone varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas es que él quiere ir a Jerusalén, que está acá, que obviamente lo ideal, ¿verdad?, y lo uso en otras ocasiones, era salir de Éfeso, ¿verdad?, embarcarse y llegar a Cesarea, ¿verdad?, que es el puerto más cercano, y de ahí llegar a Jerusalén. Pero no, Pablo dice que desea ir a Jerusalén, pero dice que desea hacerlo a través de Macedonia. O sea, cuando hablamos a través de Macedonia, lo que estamos hablando es que Pablo saldría de Éfeso, haría toda esta vuelta, más o menos como hizo en el segundo viaje misionero, y de aquí entonces partir hacia el área de Jerusalén. Aparentemente Pablo quería sí ir a Jerusalén, pero quería pasar por el área de Macedonia y de Acaya. Entiéndase, cuando hablamos de Acaya, es la zona donde está Grecia. Quería pasar por la zona de Macedonia y de Grecia antes de regresar nuevamente a Jerusalén. ¿Por qué Pablo quería hacer todo esto? Mire, recuerden que, como dije, en este tercer viaje misionero, él sale, corre primero la zona del sur de Galacia, ¿verdad?, que es donde coge a Derbe, a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, ¿verdad?, que son esas ciudades que él cubrió en su primer viaje misionero y en parte, ¿verdad?, en el segundo viaje misionero. Él cubre todo eso y después se va hacia el área de Asia Menor, que cuando se establece allí en Éfeso, y cubre esa área por 2 años. ¿Qué pasa? Él no ha podido regresar nuevamente, como en el segundo viaje misionero, a la zona ni de Macedonia, ni a la zona de Grecia, la zona de Acaya. No había podido regresar. Y yo me imagino, ¿verdad?, que él tenía esa sed de ir, y aunque sí había unas cartas, unas comunicaciones, Timoteo se estaba moviendo, había ciertos líderes que estaban, ¿verdad?, supervisando el trabajo en esas iglesias. Yo me imagino que como quiera, aunque hubiese esas personas líderes que estaban trabajando en esa zona de Macedonia y de Grecia, de Acaya, Pablo quería volver a pasar por allá, y es entendible. O sea, uno cuando va a un viaje misionero y se hace cierta labor, cierta tarea, o uno tiene un contacto, ¿verdad?, con hermanos de esas iglesias que uno visita en un viaje misionero, al pasar el tiempo uno quisiera pasar nuevamente y ver cómo va la obra, cómo va el trabajo. En el caso mío, ¿verdad?, cuando antes hacía bastantes viajes misioneros, yo recuerdo que yo ansiaba regresar nuevamente a alguna de las iglesias donde había ido anteriormente para ver nuevamente a los hermanos que había conocido, a los líderes que estaban trabajando, y ver cómo le iba la obra. Ese anhelo queda. Así que es entendible que Pablo tuviese ese anhelo. Así que por lo tanto, aunque Pablo sabe que él desea ir, y tenía una razón, ¿verdad?, hasta una fecha, más adelante vamos a verlo, una razón y una fecha a la cual él quería llegar a Jerusalén, él, aunque es una ruta más larga, él quiere ir a través de Macedonia. O sea, él está en Éfeso, tiene que ir hacia el este para dirigirse hacia la zona de Jerusalén, pero él quiere viajar hacia el oeste, que hacia la zona de Macedonia y Grecia, y luego que recoge esa zona y ver las iglesias que él vio en el segundo viaje misionero, entonces regresar a la zona de Jerusalén. Esa es la idea que él tiene, ¿ok? También otra cosa que se proponía Pablo en su corazón, además de ir a Jerusalén, ¿verdad?, pero visitando Macedonia y Acaya primero, otra cosa es que él se propone es que él desea ir a Roma. En la carta, ¿verdad?, en la misma, el libro de los Hechos se especifica que él tiene ese deseo también de ir a Roma en algún momento dado. No ha llegado hasta allá, hasta ese momento. Y también en un momento dado él envía a 2 personas que le servían, 2 de sus discípulos,
los envía a Macedonia, ¿verdad? Antes de que él vaya, que es a Timoteo y a Erasto. O sea, él tenía líderes, pero él aprovecha, ¿verdad? Y manda gente adelante en lo que él puede ir para ir viendo cómo están las cosas. Y eso es lo que él proponía en su corazón. Él quería, ¿verdad? Visitar Roma, él quería pasar nuevamente por Macedonia y por Grecia, pero aún con ese deseo en su corazón, él permaneció un tiempito más allí en Asia. Aparentemente el trabajo en Asia era bastante intenso y le consumió bastante tiempo, alrededor de un poco más de 2 años. Tuvo que estar allí trabajando en esa zona de Asia Menor. ¿Okay? ¿Qué sucede posteriormente? Vamos por aquí. Allá en Éfeso, que es donde él estaba estacionado en ese segundo viaje misionero en la inmensa mayoría del tiempo, sucede un alboroto, sucede algo, ¿verdad? Que se alborotan allí, ¿verdad? Que posterior a eso él tiene que salir corriendo. Ya mismo vamos a explicar qué fue lo que pasó allí. Pero antes de explicar, ¿verdad? Qué fue lo que sucedió, porque es importante para poder entender un poco de lo que sucedió, es importante conocer un poco de Éfeso. Hemos hablado bastante hasta ahora de Éfeso, pero antes de entrar a este alboroto que se formó allí en esa ciudad con Pablo y lo que llevó a Pablo más adelante a tener que salir de allí de Éfeso, antes de esos detalles es importante entender un poco o aprender un poco de esa ciudad de Éfeso, porque eso nos puede arrojar luz en cuanto a cuál era el conflicto, ¿verdad?, al cual tenía que enfrentarse Pablo allí en esa ciudad de Éfeso, en Asia Menor. ¿Ok? Mire, para empezar, Éfeso era el centro más importante de la provincia romana de Asia. Esa área de Asia Menor, donde están las 7 iglesias, incluyendo Éfeso, esa provincia le pertenece obviamente al imperio, a Roma, y esa provincia se llama Asia Menor. ¿Ok? Y esa era una de las provincias más importantes del imperio romano. ¿Ok? Había allí en esa comunidad, especialmente en Éfeso, había una comunidad judía considerable, bastante grande. Éfeso era una ciudad muy grande, y ahí vamos a ver una foto para que usted entienda. Era una ciudad bastante grande, ¿verdad? Y había una comunidad judía bastante grande en esa ciudad de Éfeso, y de hecho tenían su propia sinagoga, ¿okay? Que era una de las cosas que les expliqué en uno de los estudios bíblicos pasados, cuando Pablo llegaba a cierta ciudad donde primero iba a la sinagoga. Si no había una sinagoga, él tenía que buscar, ¿verdad?, los pocos judíos que hubiesen, cómo se reunían para tratar entonces de hablar con ellos. Pero por lo general, el que ya hubiese una sinagoga en una ciudad era indicio de que había una comunidad judía considerable, bastante grande. ¿Ok? Y Éfeso tenía una comunidad judía bastante grande porque tenía su propia sinagoga. Tenían una posición estratégica en el lugar donde estaban. Si usted se fijó en el mapa que yo enseñé ahorita, la posición de Éfeso era estratégica. ¿Por qué? Porque prácticamente de ahí uno podía partir hacia Roma, hacia el área de Grecia o Macedonia, podía por tierra, comunicaba toda la parte de Galacia, podía llegar hacia la parte de Judea o hacia Fenicia. Era un sitio muy, muy estratégico para poder, ¿verdad?, para el Imperio Romano. Un lugar muy estratégico desde el punto de vista militar y desde el punto de vista comercial. Era muy estratégico. Además, ese lugar era el centro de culto de una diosa que tenían los efesios y gran parte de la comunidad griega, que era la diosa Artemisa, también conocida como la diosa Diana. ¿Okay? Y de hecho era un centro de adoración de esta diosa, y había un templo monumental que tenían allí para esta diosa. ¿Okay? Además era un centro, Éfeso era un centro también bien importante económicamente hablando. Había una asociación allí bancaria, o sea, se movía mucho dinero allí en la zona de Éfeso. ¿Okay? Así que era un lugar muy, muy, muy poderoso económicamente hablando. Además de todo eso, estaba en la ruta, ¿verdad? El Imperio Romano, que obviamente sucede en Roma, allá en Italia, estaba, cuando hablamos, ¿verdad?, si uno iba, en lugar de coger barco, si iba a ir caminando con carretas o lo que fuese, había unos caminos, ¿verdad?, que eran los caminos principales que hacían el imperio, ¿verdad?, para poder comunicar las ciudades. Y había una ruta muy, muy importante que era la vía Arcadia, y esa vía Arcadia, que era un camino, ¿verdad?, pavimentado con piedras, que había hecho el imperio, pasaba por allí por el mismo medio de Éfeso. O sea, y además, como estaba esa ruta principal de que había construido el Imperio Romano, había otras rutas comerciales más pequeñas que también llegaban a Éfeso
para entonces conectarse a través de la ruta principal, que era la ruta Arcadia. ¿Okay? Así que Éfeso era una ciudad muy grande, una ciudad para efectos nuestros, ¿verdad? Para tratar de visualizarlo desde nuestra perspectiva, Éfeso era una zona metropolitana, pero grande, o sea, una ciudad muy, muy, muy grande, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Teniendo en consideración, ¿verdad?, el tamaño de la ciudad en ese momento. Era una ciudad muy grande, una ciudad muy desarrollada, una ciudad con mucho comercio, con mucho movimiento, con un gran peso religioso, ¿verdad?, por este templo a la diosa Diana. O sea, era un lugar de mucha gente y de gran movimiento económico, militar y religioso en ese lugar. ¿Okay? Yo quiero explicar esto porque yo quiero que usted entienda el problema que Pablo tiene allí en Éfeso, el alboroto que se forma, y que no estamos hablando de una aldea. Por eso me estoy tomando este tiempo. No estamos hablando que Pablo llegó a una aldea, ¿verdad?, con 2 o 3 casitas y qué sé yo, la casa del alcalde de la aldea, y que él tuvo un problema y tuvo que bregar con ese problema. Estamos hablando de una ciudad grande, organizada y de gran importancia para el imperio. ¿Okay? Para que usted tenga una idea, y lo vamos a poner aquí en pantalla ahora, para que usted tenga una idea, eso que usted está viendo en pantalla ahora es el teatro, son las ruinas, ¿verdad?, que quedan, pero todavía están allí. Las ruinas del teatro en Éfeso. Mire qué cosa, si usted se fija aquí hay una persona paradita, si usted la ve ahí, ¿verdad? Esta personita que está ahí, una persona de pie. Si usted mira todos estos asientos que están hasta acá arriba, eso es prácticamente como digamos en Puerto Rico, un choliseo. O sea, es un lugar gigantesco. Obviamente un lugar como ese, con un teatro, con esa capacidad, le da una idea, es proporcional al tamaño de la ciudad, ¿verdad? Cuando tiene un teatro de este tamaño, para poder tener una cantidad de gente tan grande como tenía, la capacidad que tenía este teatro de Éfeso, es porque era proporcional a la ciudad. Era un teatro gigantesco, porque estaba en una ciudad gigantesca, muy grande, ¿ok? Además de eso, vimos por aquí otra foto que quisiera que usted viese. Eso que usted ve ahí es el templo a la diosa, ¿verdad? Los restos que quedan del templo a la diosa Diana en Éfeso, ¿ok? Y ahí, ¿verdad?, no se ve unas columnitas, ¿verdad? Se ve algo quizá grande, pero no impresiona tanto. Yo conseguí una foto que se trató más o menos de poner ese templo, cómo se vería si pudiésemos verlo, ¿verdad?, en el momento que estaba en su mayor esplendor, para que usted tenga una idea. Y si se fija en esta próxima foto, ¿verdad?, así se vería el templo, ¿verdad?, cuando estaba en su mayor esplendor, cuando estaba, ¿verdad?, totalmente construido, no estaba las ruinas que vemos ahora. Mire el tamaño de las personas y mire el tamaño de ese templo. O sea, eso es una cosa gigantesco. O sea, ¿por qué ese templo a esta diosa es importante? Y lo estoy poniendo aquí. Un templo de ese tamaño, un templo que se nota la inversión económica que se hizo para construir ese templo, nos da una muestra de que había un movimiento económico grande alrededor de ese ambiente religioso en cuanto a la adoración a esa diosa Diana. ¿Okay? El tamaño del templo nos dice que ahí se corría mucho dinero, ¿verdad?, religiosamente hablando, ¿verdad?, desde la perspectiva de la religión, ¿verdad?, de la adoración a esa diosa. Estamos hablando de que era prácticamente un movimiento económico grande, porque mira el tamaño de ese templo, ¿okay? O sea, no se hace una inversión así tan grande, ¿verdad?, sin haber un respaldo económico fuerte a los creyentes, ¿verdad?, de esa diosa. ¿Okay? Más adelante, esa foto que usted ve ahí, que le mencioné, ¿verdad?, que también Éfeso pasaba por el mismo medio de Éfeso, lo que era la vía Arcadia, que es esa carretera, ¿verdad?, pavimentada, ¿verdad?, con piedras, que recorría prácticamente gran parte del imperio. Por esa vía Arcadia pasaba por el mismo medio de Éfeso. Si usted se fija al fondo, para que usted tenga una idea, esto que usted ve acá en el fondo es el teatro que vimos ahorita en la foto. Mire allá qué impresionante se ve a los pies de esa montaña, ¿ok? Y por aquí, ¿verdad?, transitaba la gente de Éfeso, o los que transitaban a través de Éfeso, ¿verdad?, que iban en vías a otras ciudades por ahí. Una carretera bastante ancha y obviamente muy bien hecha, ¿ok? Además de eso, está otra vez la misma vía Arcadia, pero desde otra posición, los restos de la ciudad alrededor. Por ahí transitaba mucha gente. O sea, era una ciudad muy,
pero muy, muy importante, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué muestro todas estas fotos? ¿Qué fue lo que sucedió allí en ese momento? Miren, había un artesano que se dedicaba a hacer los ídolos, las imágenes, ¿verdad? Para esta diosa Diana, ¿verdad? Esta diosa que se adoraba allí en Éfeso. Había un artesano que reunió a otros artesanos que se dedicaban también a hacer estos ídolos y les comienza a decir que, mire, tenemos un problema con lo que está predicando Pablo, ¿ok? Recuerden el tamaño del templo que yo les enseñé. O sea, allí iba mucha gente, pero mucha gente. Y este artesano llamado Demetrio le está diciendo a los demás artesanos, mire, tenemos un problema con Pablo, porque Pablo está predicando, ¿verdad?, que los dioses que se hacen con manos, ¿verdad?, no son dioses de verdad, no son dioses reales. Esos dioses que se hacen con las manos, ¿verdad?, que se hacen en ídolos, no son dioses de verdad. Y decía Demetrio, este artesano, le decía a los demás compañeros artesanos, Pablo no nos quiere tumbar el kiosco, porque si él está predicando eso y si la gente comienza a convertirse, la gente comienza a aceptar esa doctrina que él les está enseñando sobre ese Dios, ¿verdad?, del cual él está hablando, la gente va a dejar, ¿verdad?, de adorar a la diosa, ¿verdad?, que nosotros seguimos aquí en Éfeso. Y si la gente deja de adorar esa diosa, van a dejar de pedir, ¿verdad?, esos ídolos sobre ella para poder, ¿verdad?, rendirle culto. Y si dejan de pedir esos ídolos, nosotros no tenemos entonces nada que fabricar y nosotros dejamos de ganarnos nuestros chavos. O sea, yo creo que usted entienda algo claro. O sea, esto, aunque era un aspecto religioso, era un problema de dinero. Era un problema económico, ¿verdad?, que le podía traer a este grupo de artesanos. Y Demetrio y este grupo de artesanos comienzan a alborotar en cuanto a todo el pueblo, a toda la ciudad, en cuanto a oponerse a lo que Pablo, ¿verdad? Ellos apelan al orgullo de que ellos tienen ahí ese templo majestuoso, que ellos son, ¿verdad?, ese centro de esta diosa y que, ¿verdad?, y que estamos orgullosos de todo esto, pero realmente lo que ellos estaban procurando era el beneficio económico, ¿verdad? Era su preocupación realmente. La cosa es que comienzan a apelar al orgullo del pueblo, ¿verdad?, en cuanto a ser el centro de adoración de esta diosa, y comienzan a alborotar a este pueblo para que se oponga y para tratar de una forma u otra de deshacerse de Pablo. Claro, es interesante porque dice la palabra que ellos, ¿verdad?, esa multitud se llenó de ira, esa multitud que se estaba alborotando, ¿verdad?, promovidos por Demetrio, se comienzan a llenar de ira y dicen que se reunieron en el teatro. ¿Recuerda el teatro que les enseñó ahorita, aquello gigantesco? Pues gran parte de la ciudad, yo imagino los que estaban en contra de Pablo, pero también los curiosos que fueron allí, o los que estaban a favor de Pablo y llegaron allí quizás a tratar de, ¿verdad?, de defender de alguna manera, se llenó prácticamente aquel estadio en una especie de asamblea de la ciudad para ver qué iban a hacer con Pablo, ¿verdad?, para tratar de deshacerse de Pablo. En ese revolú, ¿verdad?, de tratar de salir de Pablo, a Pablo los demás discípulos como que lo esconden para que no puedan tomarlo preso y llevarlo allí ante esa asamblea. Pero hay dos discípulos de Pablo que son de Macedonia, uno se llama Gallo y el otro se llama Aristarco. Ellos sí son detenidos y se llevan a esa asamblea, ¿verdad?, para tratar de juzgarlo, ¿verdad?, ya que no habían podido coger a Pablo. Pero en medio de todo eso aparece un escribano, una persona de autoridad en medio de esa comunidad de los efesios, de allí en Éfeso, y toma la palabra y le dice, miren, vamos a cogerlo con calma, porque, o sea, usted lo que quiere es linchar a Pablo. y hay que estar claro, ¿verdad?, que si esto se puede interpretar por el imperio. Recuerden que aunque eso estaban en Éfeso, están bajo el mandato del imperio romano. Y este escribano lo que le dice a la ciudad allí reunida en asamblea, vamos a tener cuidado porque el imperio, ¿verdad?, los romanos pueden interpretar esto, ¿verdad?, como que estamos haciendo un acto de sedición, como que estamos en un acto de rebelión, que no estamos obedeciendo las leyes. Recuerden que Pablo era ciudadano romano, ¿ok? Y a un ciudadano romano no simplemente se podía tomar, ¿verdad?, y lincharlo, ¿ok? Había que garantizarle un proceso de ley justo por ser ciudadanos romanos. Y este escribano se da cuenta de que la multitud está un poco molesta, que si cogen a Pablo lo van a linchar, y él dice, si esta gente linchan a Pablo, él es ciudadano romano,
allá en Roma se van a enterar y aquí lo que van a meter es el ejército, ¿verdad? Y se nos va a formar un revolú. Así que poco a poco va hablando con esta asamblea que está reunida en ese teatro gigantesco y los va calmando poco a poco, ¿verdad? Y hasta que al final el alboroto, ¿verdad?, se calma, las aguas llegan a su nivel, se calma y una vez que todo se calma, Pablo entonces aprovecha para despedirse, luego de un poco más de 2 años estar allí en Éfeso, despedirse de sus hermanos allá en Éfeso y se dirige entonces hacia Macedonia. Recuerden lo que dije ahorita, él quería ir a Jerusalén, pero quería ir primero a Macedonia, aunque no estaba en ruta, era totalmente fuera de ruta, quería ir a Macedonia, a Grecia, a Acaya, y después entonces volver a Jerusalén. Él aprovecha que todo se calma, dijo, ahora es el momento, ¿verdad?, que está todo calmado, y se despidió y se fue entonces hacia Macedonia, ¿verdad?, para poder recorrer las iglesias que ya había recorrido en su segundo viaje misionero. ¿Ok? Seguimos entonces por aquí. Es importante cuando Pablo recorre esta zona de Macedonia, y cuando hablamos de Macedonia, recuerden que siempre Pablo y Marco, aquí que estaba Pablo en Éfeso, se formó el alboroto que estamos hablando ahora mismo, y de ahí él parte, ¿verdad?, hacia acá, hacia la zona de Macedonia y posteriormente a la zona de Grecia, que son estas zonas que están acá. ¿Okay? Él parte hacia allá. ¿Okay? Y en esa ruta que cogió de Macedonia y de Grecia, de Acaya, Corintios, Atenas, todas esas ciudades, Berea, Tesalónica, Filipo, toda esa zona, ¿verdad?, todas esas iglesias que él había recorrido en su segundo viaje misionero, hubo un grupo, aquí sí, recuerden que dije que al principio no se menciona quiénes acompañaban a Pablo. Aparentemente puede ser que haya salido solo, pero no se menciona, ¿verdad?, ningún acompañante. Pero ya en este punto, luego de estar todos esos 2 años y pico allá en Éfeso, y para cuando va a recorrer la zona de Macedonia y de Grecia, sí menciona a un grupo de personas que lo están acompañando. ¿Quiénes son estas personas que lo están acompañando? Mire, habla de un hombre llamado Sópater, que dice que es de Berea, y yo le voy a ir marcando, ¿verdad? Recuerden, vuelvo y digo, él sale de Éfeso, ¿verdad? Ese hombre llamado Sópater es de la zona de Berea. Berea es en Macedonia, esta zona que está acá. ¿Okay? Hay otros 2 hombres, uno llamado Aristarco y otro llamado Segundo, que son de la zona de Tesalónica, que es acá mismo también, en la misma zona de Macedonia. Hay un hombre llamado Gallo y Timoteo, que también lo hemos mencionado anteriormente, que son de la ciudad de Gallo, se especifica que es de Derbe. Timoteo hay duda, ¿verdad?, si es de Derbe o si es de Listra, pero es de esa misma zona al sur de Galacia. Y esa zona de donde es Gallo y Timoteo es esta zona donde estaban las iglesias que él recorrió en su primer viaje misionero y en su segundo viaje misionero, ¿verdad?, que recorrió también en la primera parte de su tercer viaje misionero. La zona donde está Listra, Derbe, Iconio y Antioquía, de esas zonas que son Gallo y Timoteo. Y 2 personas que se mencionan que están acompañando a Pablo es uno llamado Tíquito y Trófimo. Esos son de la zona de Asia, que Asia es la zona donde está Éfeso, esta zona que está aquí. ¿Ok? Y importante, aunque no se menciona en la escritura, pero si usted se fija de aquí en adelante, casi siempre cuando se está describiendo los viajes que Pablo está realizando, dice, y salpamos, y nos montamos, y caminamos, ¿verdad?, hacia tal lugar. Hay alguien que es el que está escribiendo, que se incluye, ¿verdad?, en las acciones que está haciendo Pablo. Fuimos a tal lugar, nos embarcamos, o sea, y así que eso se entiende, ¿verdad?, porque por la forma como escribe, que Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, y también el Evangelio de Lucas, Lucas acompaña a Pablo en esta parte del viaje. Se entiende que además de estas personas que hablé de la zona sur de Galacia, de la zona de Asia Menor y de la zona de Macedonia, Lucas también está caminando. Usted lo puede ver, ¿verdad?, a lo que me refiero, que no se menciona el nombre, pero se entiende, ¿verdad?, porque se está como diciendo que está acompañando. Usted puede buscar en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20, capítulo 6, y se va a dar cuenta que se está mencionando sin mencionar el nombre, ¿verdad?, al incluirse en las acciones que está realizando Pablo. ¿Ok? Así que, ¿por qué estoy marcando esta zona? Porque miren, y vuelvo y marco, si usted se fija en todo lo que estoy marcando, ya no es ya la zona de Asia, de Macedonia, de Grecia,
ya a estas alturas es una zona en donde se está viendo el fruto del trabajo que ha realizado Pablo. Ya hay un gran número de iglesias organizadas. ¿Por qué yo digo que estaban muy organizadas? Porque estamos viendo que Pablo está andando ya, cuando va a Macedonia, Grecia, con grupos representativos de zonas que él ya ha pasado. O sea, no es que él ya camina solo. Ya hay gente del sur de Galacia, ya hay gente de Asia Menor, ya hay gente de Macedonia, ¿ok? Y posteriormente llega hasta Grecia. O sea, prácticamente toda esa zona ya la tiene cubierta, ¿verdad? Prácticamente y organizada. Pablo hizo un trabajo extraordinario organizando estas iglesias. Claro, eso no significa que él no tuvo problemas, ¿verdad? Con la gente. Y la carta que hablamos de los Corintios ahorita es una muestra clara de que aunque sí dejó todo muy organizado, eso, ¿verdad? No evitó que hubiese problemas entre estas mismas iglesias y entre las iglesias y este apóstol Pablo, ¿okay? Hubo problemas también, ¿okay? Pero lo importante es que ya esta representación de estos líderes nos da una muestra clara de que estas iglesias estaban muy organizadas y que había un grupo representativo ya caminando con Pablo cuando él se movía por estas zonas que se estaban evangelizando, ¿ok? Así que dejamos esto y seguimos más adelante, ¿ok? Es desde esta zona de Corinto, cuando él ya recorre la parte de Macedonia y baja a Acaya, a Grecia, que llega a la ciudad de Corinto, se entiende que desde allí fue que él escribió la carta a los Gálatas, ¿ok? A los Gálatas. Cuando hablamos de los Gálatas es donde estaban las iglesias que mencionaron en el primer viaje misionero, que fue Iconio, Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe. Recuerdan, esas ciudades, esa zona es el sur de Galacia, ¿ok? Esa provincia. Y aunque Pablo sí pasó relativamente rápido en este tercer viaje, al llegar a Corinto, él tiene que escribirle esta carta a los Gálatas, que están en esa zona de Galacia. ¿Por qué? Porque están pasando ciertas cosas, ¿verdad?, que le preocupan a Pablo. Esta carta trata de hacer reflexionar a los mismos creyentes de Galacia sobre el intento, ¿verdad? Han llegado unos judíos allí a esa zona de Galacia, esas iglesias de Galacia, han llegado unos judíos tratando de judaizar a los creyentes, entiéndase, a tratar de que estos nuevos creyentes, entiéndase, gentiles, más que seguidores de Jesús, se conviertan en judíos. Y esto lo hemos discutido en otros estudios bíblicos, ¿verdad? De hecho, hicimos un estudio solamente de la carta de los Gálatas no hace mucho tiempo. Así que cubrimos bastante bien lo que pasaba alrededor de esta carta. Lo importante es que él desde Corinto es que él envía esta carta a los Gálatas, ¿verdad? Tratando de decirle, mira, yo les expliqué el evangelio muy bien. Esto no es cuestión cultural con los judíos, esto es cuestión, ¿verdad?, de la relación, ¿verdad?, con nuestro Señor, que es Jesús. Pero obviamente al no estar allí llega otra gente, se entiende que quizás procedente de la zona de Judea, quizás de Galilea, con esta idea de tratar que esos creyentes se convirtieran más que en creyentes seguidores de Jesús, se convirtiesen en judíos. Y a Pablo le preocupaba mucho eso y le envía esa carta a los Gálatas, ¿ok? Además de todo eso, también allí desde Corinto posiblemente se escribió la carta a los romanos, estando él allí en Corinto. También se escribió la carta a los romanos. No está muy clara la fecha en si fue un poquito antes o un poquito después de la carta a los Gálatas, pero más o menos por ahí estas cartas se escribieron juntas, tanto la de los Gálatas como la de los romanos. Y en esta carta que él escribe, él no ha ido a Roma. Recuerden que él envía la carta a los Gálatas porque él ya ha estado con ellos. Él fundó esas iglesias, él conoce la dinámica que está pasando allí, él está dando seguimiento a esa obra que él ha desarrollado allí en la zona del sur de Galacia. Pero en la otra carta que él escribe a los romanos es totalmente diferente, porque él no ha ido hasta ese momento todavía a Roma. Pablo no se ha dirigido a Roma todavía en ningún momento. Así que le está enviando esta carta desde otra perspectiva diferente a la carta que le está enviando a los Gálatas, ¿ok? ¿Qué pasa con esta carta a los romanos? Igual me digo, ¿verdad?, algo superficial, no vamos a entrar en todos los detalles de la carta a los romanos, ¿verdad?, pues el tiempo no nos daría. Pero lo que está sucediendo es que en Roma, en un momento dado, los judíos son expulsados de Roma, de la ciudad de Roma. Son expulsados por unas situaciones que están pasando, son expulsados todos los judíos. ¿Qué pasa? En Roma ya hay una iglesia, ¿verdad? Ya hay unos creyentes, ya hay unos judíos que se han organizado como seguidores de Jesús, como aceptando que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Y al sacar el emperador de Roma a esa comunidad judía de la ciudad de Roma,
la iglesia queda en manos prácticamente de los creyentes que estaban allí en Roma, pero que no eran judíos. En esa iglesia, al igual que en todas las iglesias que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Que, en las cuales ha estado visitando el apóstol Pablo, podemos ver que en todas estas iglesias hay una parte que es judía y una parte que son gentiles. ¿Okay? Pues al expulsar de Roma a todos los judíos, la iglesia de Roma prácticamente se queda con un liderazgo que son gentiles. ¿Okay? De hecho, ahí que hablamos también en el segundo viaje misionero, cuando Pablo estuvo en Corintio, que se encontró con Priscila y con Aquila, que venían de Roma, posiblemente habían salido de Roma también huyendo ante esa expulsión que había realizado el emperador al sacarlos de Roma. ¿Okay? Así que, ¿qué sucede? Eso hace que esa iglesia tenga un enfoque más desde la perspectiva de los gentiles. ¿Qué pasa? Posteriormente esta orden que dio el emperador se elimina y los creyentes pueden regresar nuevamente a Roma. Los judíos pueden regresar nuevamente a Roma. ¿Qué pasa? Cuando esos judíos que habían sido expulsados regresan a Roma, comienza a haber conflicto. ¿Por qué? Porque la iglesia la dirigían entonces los gentiles, pero estos judíos que regresan comienzan a tener esa fricción porque quieren llevar a la iglesia como la manejaban antes, desde la perspectiva judía, y se encuentran ahora con un liderazgo, ¿verdad? Que es más bien gentil, y comienza a haber fricción entre ellos. Pablo le escribe esta carta y es bien interesante. Después de poder esta carta con mucha calma, en un momento dado le da muy duro a los judíos, ¿verdad? Diciendo, mire, pero cójalo con calma, o sea, ¿verdad? Le da muy duro a los judíos que están tratando de obligar a que esos gentiles hagan las cosas como ellos, pero también coge a los gentiles y le da muy duro a los gentiles, diciendo, ¿verdad? Que también hay que recordar que esos judíos son sus hermanos, y él trata, a través de esa carta, él trata de una forma u otra de armonizar, ¿verdad? La relación que hay entre esos creyentes, gentiles y judíos que hay ahí en Roma. Recuerden, como dije, que Pablo hasta ese momento no ha ido a Roma, ¿okay? Pero aunque no ha ido a Roma, o sea, él no fundó la iglesia de Roma, pero por el historial, ya estamos al nivel del tercer viaje misionero de Pablo, por el historial de Pablo, aparentemente la voz de Pablo es muy respetada allá en Roma en ese momento. A diferencia de Jerusalén, que como veremos un poco más adelante, hay problemas. En la iglesia de Roma parece que Pablo es bastante respetado, y él trata, ¿verdad?, a través de esa carta, de llevar a la armonía tanto a los judíos como a los gentiles creyentes en Jesús en ese momento. Además de esa razón, de ese conflicto que había entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma, también está la situación de que Pablo quiere comenzar a tener una relación con esa iglesia de Roma, porque Pablo está interesado en continuar su obra misionera más allá de Roma. Él quiere llegar hasta España, y en ese deseo de él llegar entonces a España con esa obra misionera, él entiende que Roma es clave, es esencial, como auspiciadora, como organizadora, como una forma, ¿verdad?, de una iglesia que puede ser cooperadora en esa obra misionera en el área de España, porque queda geográficamente mucho más cerca de Italia, ¿verdad?, que el resto de las iglesias que están en el Oriente. Así que Pablo está también, a través de esta carta a los romanos, tratando de establecer una relación con la iglesia de Roma para ver cómo se pueden convertir en cooperadores, en auspiciadores de su obra misionera en España. Solamente unas notitas. Como dije, no vamos a cubrir todo lo que se tiene que ver con la carta a los romanos. Sería un estudio bíblico solamente sobre la carta a los romanos, pero le da una idea de por qué desde Corinto Pablo escribe esta carta a los romanos. ¿Ok? Seguimos por aquí. ¿Ok? Luego de 3 meses allí en Grecia, Pablo decide, recuerde que él está aquí y lo marco nuevamente, está ahora acá en Corinto, ¿verdad?, en el área de Grecia. ¿Ok? Y luego de 3 meses en esa área de Grecia, él decide embarcarse, o sea, de regreso nuevamente, no a Éfeso, sino de regreso a la área de Jerusalén, ¿ok? Al área de donde estaba la iglesia central, que era en Jerusalén, ¿ok? Él se entera que hay un complot, en ese momento cuando está en Corinto, se entera que hay un complot de los judíos que están en esa área y que quieren, ¿verdad?, capturarlo, quieren apresarlo de alguna manera. Así que él, aunque es muy fácil, y aquí se ve desde Corinto, es muy fácil quizás, o Atenas, embarcarse, ¿verdad?, para ir hacia el área de Jerusalén, él decide nuevamente coger la ruta al revés, por acá, por esta zona, ¿verdad?, por el área, subiendo por Grecia y pasando otra vez por Macedonia, para tratar de esquivar a esa gente que tiene ese complot, para tratar de apresarle. ¿Ok? Dice en la Biblia, ¿verdad?, quienes lo acompañan, ¿verdad?,
en ese viaje de regreso nuevamente, ¿ok? Y dice que los que lo acompañaron se adelantaron a él, los que iban con él se adelantaron a él y lo esperaron en Troas. Recuerden que Troas era en esta zona que está acá. Recuerda que ahí fue que se embarcó en el segundo viaje misionero hacia la zona de Macedonia. La gente que lo estaba acompañando decidió adelantarse, ¿verdad? Y esperarlo allí en Troas, ¿ok? Y en Troas, cuando él llega, se encuentra con esos acompañantes que se habían adelantado. Y en Troas está durante una semana, durante 7 días se encuentra allí en Troas. Y es en Troas donde está esta historia, ¿verdad? Donde está Pablo predicando, que está hasta tarde, hasta la medianoche. Hay un hombre llamado Eutico que está sentado en una ventana escuchando a Pablo y se cae de la ventana, ¿verdad? Y lo dan por muerto. Pablo interviene, ¿verdad? Y el chico, ¿verdad?, se mantiene vivo. Pues esta historia sobre este joven Eutico sucede en este regreso de Pablo a través de Troas. Allí en la ciudad de Troas es que acontece esta historia, ¿verdad?, que posiblemente usted ha escuchado en muchas ocasiones. Seguimos por aquí, vamos por acá. Ok. Pablo ya está en la tierra de Troas, ¿verdad? Está en Troas, volví Marco por aquí, en esta zona. Pablo está ahí en Troas, ¿verdad? Y decide irse caminando por tierra. Si usted se fija, quizás si su pantalla es pequeña, un poquito más abajo de Troas hay otra ciudad que se llama Aso, ¿ok? En el mapa, en la Biblia aparece el nombre Asón, ¿ok? Todo el grupo que lo acompaña se va por barco hasta esa ciudad de Asón, pero Pablo decide, ¿verdad?, irse caminando hasta Asón, ¿ok? Y allí en Asón se encuentran nuevamente y se embarcan entonces hasta la ciudad de Mitilene, que eso es un poquito más allá. Mira aquí, ¿ok? Esto acá. Déjeme borrar todo porque yo sé que son muchas, ¿ok? Aquí está Troas, de Troas se mueve a Asón y de Asón se embarca y llega a Mitilene, ¿ok? Y luego de ahí, ¿verdad?, vuelve y se embarca y llega hasta la isla de Samos. Y de ahí entonces llega entonces al puerto de Mileto, que es el puerto que está cerca de Éfeso, ¿ok? Recorre todas esas paradas para llegar hacia ese puerto de Mileto, que es el puerto que está cerca de Éfeso, que fue donde él estuvo durante 2 años. Una vez que acontece todo esto, Pablo había decidido hasta ese momento, ¿verdad?, llegar allí a Mileto y ahí volver a embarcarse y seguir hacia Jerusalén. Era la idea, ¿verdad? Pero por alguna razón Pablo decidió, cuando paró allí en Mileto, mandar un comunicado a los líderes, a los ancianos que estaban en Éfeso, y estos, ¿verdad?, para explicarle que él quería llegar rápido a Jerusalén. Él deseaba llegar a la fiesta de Pentecostés allá a Jerusalén, pero que se iba a tomar un tiempito porque quería hablar con ellos. Así que estos líderes de Éfeso se mueven hacia Mileto y allí se encuentran con Pablo. Pablo les explica, ¿verdad? Les dice que él se va y que no los va a volver a ver nuevamente. Pablo dice que no los va a volver a ver nuevamente. Eso, usted sabe, lo que causa es un llanto, ¿verdad? Es como una despedida, no nos vamos a volver a ver. Y él ora por ellos, todos lloran, se abrazan y Pablo se embarca, ¿verdad?, de Mileto. De allí pasa entonces a una ciudad, una isla llamada Kos, ¿verdad? Y de ahí, lo voy a marcar por aquí para que puedan verlo con calma. Recuerden que estamos aquí en Mileto, de ahí nos movemos a Kos, de Kos nos movemos a Rodas, la famosa isla de Rodas, y de Rodas llegamos al puerto de Pátara, y de ahí entonces es que se embarca en el viaje más largo hacia la zona de Fenicia, que es al norte de Galilea, cerca ya de la zona de Judea, ¿ok? Llega a la ciudad de Tiro, ¿ok? En todo esto, Lucas se sigue incluyendo como que está caminando con Pablo en todo momento, se sigue como si estuviese moviéndose. Déjeme mover por acá porque marqué todo esto y no tenía el mapa puesto en pantalla, ¿ok? Ese es el mapa para que usted lo vea bien, ¿ok? Ahora nos estamos moviendo, se embarca hacia la ciudad de Tiro, ¿ok? Que ya es en la zona de Fenicia, ¿ok? De ahí seguimos. Vamos por acá. Allá en la ciudad de Tiro, y ahí el mapa lo agrandé un poquito, ¿verdad? Estamos aquí en esta zona de Tiro, aquí que llega Pablo, a Tiro. Allá en Tiro él permanece por una semana, por 7 días.
Y los discípulos de aquel lugar le decían a Pablo, es interesante porque Pablo entendía, ¿verdad?, que el Señor lo estaba llevando a Jerusalén. Él lo hacía con la convicción de que era su obligación, aunque sabía que su vida estaba en peligro, que él tenía que ir. Pero es interesante porque allí en la ciudad de Tiro, los discípulos de aquel lugar de Tiro, le decían a Pablo, y dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice que por el Espíritu, y lo dice en mayúscula, por el Espíritu le decían que no subiera a Jerusalén. ¿Okay? Pero aún así no logran convencerlo y Pablo continúa su viaje. Pero es interesante, ¿verdad? Porque hay veces, ¿verdad?, que aún entre los creyentes puede haber, ¿verdad?, diferentes perspectivas, que vemos las cosas y podemos entender, ¿verdad?, que es Dios el que nos mueve una cosa o la otra. Y a veces tenemos que mantener nuestra mente abierta, porque a veces nuestras emociones nos pueden traicionar y pensar con la mejor intención que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero hay veces que no, nos podemos equivocar. ¿Okay? Obviamente alguien tenía que tener razón. O Pablo sabía que Dios lo estaba moviendo a Jerusalén porque tenía una misión que cumplir, o estos discípulos, ¿verdad?, entendían por el Espíritu que no debía subir. ¿Okay? Así que importante siempre entender eso en nuestra humanidad. Podemos equivocarnos, podemos cometer errores. Y de Tiro, él se mueve entonces a la ciudad de Ptolomeida, que es aquí. ¿Ok? Ahí está solamente un día, ¿verdad? Y al otro día se vuelve y parten y se mueve entonces a Cesarea, que es el puerto más importante. Lo ideal al salir de la zona de cerca de Éfeso era que tomase un barco hacia Cesarea, o sea, era el puerto principal. Él quería ya subido a Tiro, aparentemente no había muchas embarcaciones disponibles, por lo menos que lo llevara directamente, así que por eso obligó a llegar a Tiro, después moverse a Telemaida y luego llegar entonces a Cesarea. Así que lo importante es que llega allá al área de Cesarea y ahí cuando llega a Cesarea, que es una ciudad muy importante del imperio, relativamente cerca de Jerusalén. Y ahí se hospeda en la casa de Felipe. ¿Recuerdan de Felipe y el etíope? ¿Verdad? Pues Felipe está establecido allí en Cesarea y Pablo se hospeda en ese lugar junto con Felipe. Y mientras está en la casa allí de Felipe, viene del área de Judea un profeta llamado Agabo y le profetiza, ¿verdad? Le quita el cinto que tiene Pablo puesto y le amarra los pies y las manos. Y dice de esta misma manera, el dueño de este cinto va a ser encarcelado, amarrado allá en los pies y en las manos cuando llegue a Jerusalén. Le profetiza, ¿verdad?, lo que va a suceder. En medio de todo esto, ¿verdad?, los discípulos del lugar, al ver esta profecía, le piden a Pablo que no vayan, ¿verdad? No solamente los discípulos, el mismo Lucas, ¿verdad?, se incluye, pidiéndole a Pablo que no vaya, que no suba a Jerusalén. Pero Pablo vuelve a negarse. Entiende que su encomienda, ¿verdad?, que a lo que Dios lo está moviendo es que vaya allá a Jerusalén. Y algunos días después, Pablo y sus acompañantes, los que iban con él en el viaje, incluyendo a Lucas, obviamente, parten de allí de Cesarea hacia Jerusalén, ¿ok? Para poder cumplir, ¿verdad?, con la misión que Pablo tenía de informar y llegar allá para Pentecostés. Llegan a Jerusalén y ahí son recibidos en Jerusalén con mucho gozo, ¿verdad?, por los hermanos allí en Jerusalén. Él les cuenta, reúne a Jacobo, que como dicen otros estudios es el líder allí de la iglesia en Jerusalén, y a los demás ancianos los reúne, les cuenta todo lo que está pasando. Todos están muy contentos de lo que está aconteciendo, ¿verdad?, ya con los gentiles. Pero entonces Jacobo y los líderes dicen: pero Pablo, todo está muy bien, todo está muy bueno, pero tenemos un problema, que es que algunos judíos que han estado por esa zona que tú estás se están quejando porque están diciendo que tú le estás diciendo, ¿verdad?, a los judíos, no a los gentiles, está diciendo a los judíos que no tienen que seguir las tradiciones judías. ¿Okay? La cosa es que en todo este temor que tienen estos líderes de Jerusalén, convencen a Pablo de que realice, ¿verdad?, unos rituales, ¿verdad?, ellos llaman de purificación, ¿verdad?, junto con 4 personas que estaban en ese proceso de purificación también en el templo, que dura un proceso que dura durante 7 días. Convencen a Pablo de que entre en ese proceso para que los judíos de la zona vean, ¿verdad?, que él no está en contra de la tradición judía, que él sigue los procesos judíos, ¿verdad? Y la cosa es que convencen a Pablo, y Pablo pues accede a someterse, ¿verdad?, a ese proceso de esa purificación en el templo, y de hecho auspicia a esos otros 4 que están allí en ese proceso también, para que puedan lograrlo, porque hay que comprar unos holocaustos y unas cosas, los auspicia. Él hace lo mismo para tratar, y cuando está a punto de terminar ese proceso de purificación allí en el templo, unos judíos que vienen de la zona, ¿verdad?, de Asia Menor, donde había estado Pablo, los reconocen y forman un alboroto tremendo. La cosa es que sacan a Pablo allí del templo, se forma un revolú, quieren prácticamente linchar a Pablo allí cuando lo sacan del templo, y en todo este
revolú, ¿verdad?, que se está formando, el procurador que está allí en Jerusalén se entera, no lo dice claramente la Biblia, pero yo entiendo que fue la razón por la que lo movió, ¿verdad?, sabiendo que era un ciudadano romano, lo manda a buscar, lo lleva a la zona, ¿verdad?, de donde están los militares de Roma en ese lugar, y deja a Pablo que trate de explicarle, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, su posición. Pablo vuelve y le explica su llamado, todo lo que sea. La cosa es que la gente no lo logra convencer. Y todo esto, ¿verdad?, lo que desencadena, ¿verdad?, es que están prácticamente en que tienen que arrestar a Pablo, prácticamente. ¿Por qué? Porque si el procurador lo suelta, sabe que van a matar a Pablo. Así que todo esto lo que desencadena hasta este punto es que Pablo está prácticamente arrestado allí en Jerusalén y va comenzándose un proceso de ese arresto. Ese proceso de ese arresto lo vamos a cubrir en la próxima clase, ¿verdad?, en el próximo estudio bíblico, porque hoy no nos va a dar tiempo. Yo creo que hasta aquí cubrimos bastante. Así que nos quedamos en ese momento que Pablo quiere ser linchado allí en Jerusalén. El procurador interviene, ¿verdad?, para que no lo maten. Y prácticamente lo tienen en ese proceso de ver cómo lo van a juzgar, qué es lo que van a hacer, ¿ok? Todavía no se ha decidido exactamente qué van a hacer con Pablo. Hasta ese punto vamos a llegar hoy, hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Y ya entonces el próximo martes, cuando regresemos, vamos a estar cubriendo entonces qué sucedió en ese arresto de Pablo, qué aconteció una vez que Pablo es arrestado en Jerusalén, hacia dónde lo mueven posteriormente luego de Jerusalén, y cómo ese proceso de arresto termina en un viaje que él realiza entonces hasta Roma, ¿ok? Así que eso va a ser en el próximo estudio bíblico, el próximo martes. Hasta ahí cubrimos prácticamente todo lo que hemos estado cubriendo en este estudio, ¿verdad? Sobre el tercer viaje misionero de Pablo, que culmina allí en Jerusalén, ¿ok? No sé si... déjeme antes de, ¿verdad?, de culminar, y no sé si hay algunas preguntas, déjeme ponerle esto en pantalla. Yo creo que usted esté claro, ¿verdad?, porque yo quiero que usted entienda lo que Pablo ha hecho hasta este momento. Y con esto, antes de pasar a las preguntas, recuerden que todo esto, ¿verdad?, Pablo había cogido toda la zona de Judea, ya la zona de Galilea se había cubierto, la zona de Siria, que es donde estaba Antioquía, la zona del sur de Galacia, ¿verdad?, que es donde ella ya había cubierto. Luego cubrió la zona de Macedonia, luego cubrió la zona de Grecia. En este viaje misionero cubrió prácticamente toda la zona de Asia Menor, ¿verdad?, allí de la zona de Éfeso, ¿ok? Yo creo, y obviamente el próximo viaje que entonces iría hacia la zona de Roma. Yo creo que usted se dé cuenta todo lo que ha cubierto este ministerio de Pablo hasta ahora. Ha sido un esfuerzo, ¿verdad?, increíble de este hombre, ¿verdad?, y junto con la gente que le ayudó. No es que una cosa que él hizo él solo, ¿verdad?, pero obviamente él era, ¿verdad?, el llamado. Él era la persona que movía a los demás de una forma u otra a cumplir con esta encomienda que Dios había puesto en sus manos. Pero en ese mapa usted puede ver claramente todo lo que Pablo, ¿verdad?, desde Jerusalén hacia toda esa parte norte en camino hacia Roma, todo lo que él había cubierto en esos 3 viajes misioneros y entre las personas con las cuales él había tenido contacto hasta ese momento, ¿ok? Así que, nada, ahí ya cubrimos prácticamente todo. Ahora sí. Me disculpan, que una cámara se frizó, tuve que poner otra de las cámaras para poder solucionar. Parece que se llenó la memoria y ahí verificamos qué es lo que pasa, pero ya estamos nuevamente. Tengo por aquí entonces las notas que yo sí me está trayendo, ¿ok? La pregunta, voy a ponerla por aquí, que estaba ahorita la pregunta, la tenemos por aquí. Okay. La pregunta es: ¿en qué ciudad se concentró la obra misionera del tercer viaje del apóstol Pablo? ¿Ok? Las respuestas. ¿Quiere contestar? ¿Nadie contestó? Ok. Vamos a ver por aquí. Bueno, no sé si alguien contestó por aquí. Vamos a ver. ¿Se escucha? Ok. Bueno, las respuestas. No veo ninguna respuesta. No sé si se va a dormir o no hoy. Pero la respuesta es la ciudad de Éfeso. ¿Ok? Fue en la ciudad de Éfeso en donde prácticamente el apóstol Pablo concentró prácticamente todo su esfuerzo misionero en este tercer viaje. Fue en la ciudad de Éfeso donde se concentró. Si usted se fija, él estuvo un tiempito en la zona del sur de Galacia, estuvo ahí cerca de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, estuvo un tiempito allí.
Al final ya del viaje, no serán detalles, pero estuvo en la zona de Macedonia, la zona de Grecia, pero donde se concentra prácticamente todo lo que hizo fue en la zona de Asia Menor, específicamente la ciudad de Éfeso, que se convirtió en el centro de operaciones del apóstol Pablo y era entendible, ¿verdad? Éfeso quedaba en el mismo centro, como dijimos en un momento dado, un sitio estratégico, le quedaba cerca si iba a ir para Galacia, le quedaba cerca si iba para Grecia o Macedonia, o si tenía que moverse en la misma Asia Menor, así que era un sitio estratégico. Así que esa ciudad en donde él concentró su mayor esfuerzo, ¿verdad? Fue en la ciudad de Éfeso, allá en Asia Menor. ¿Okay? Una pregunta, gracias por decirme yo, se dice. Pregunta, ¿cómo se conoce el área de Éfeso actualmente? El área de Éfeso, yo creo que es Turquía, no estoy muy seguro, creo que es Turquía, ¿te puedo verificar ahora mismito? Sí, entiendo que es Turquía, Rafa, es el área de Turquía, donde está Éfeso, es la zona de Turquía actualmente, ¿ok? Así que contestado, me dice yo sí que alguien creo que contestó, alguien lo puso, me parece en el mismo muro, así que contestado, ¿ok? Carmín nos escribe, pastor, parece que estoy caminando por todos esos sitios que ustedes están hablando, estoy recordando ese viaje maravilloso que nosotros hicimos. Claro que sí, Carmín, y Carmín, que ha viajado mucho, me imagino que sí, que se transportó a través de estos viajes, ¿verdad? Y le recordó muchos sitios hermosos. Así que, Carmen, esperamos que algún día yo tenga también ese privilegio de poder físicamente, ¿verdad? Más allá del estudio, más allá de lo que he leído en los libros, poder ir físicamente a esos lugares y verlos directamente. Así que esperamos que en algún momento dado se pueda hacer. Así que vamos a orar en esta hora y le pedimos a todos, ¿verdad?, que recuerden mañana conectarse con nosotros en nuestro culto de oración y en nuestro noche de testimonios y coinonía el jueves, miércoles y jueves, para estar siempre en contacto. Oramos en esta hora. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te agradecemos, oh poderoso Dios, esta hermosa noche que nos has regalado, esta oportunidad, Señor, para poder estudiar un poco más tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella sabemos que hay esperanza. A través de ella, oh Señor, sabemos que tú tienes, Señor, planes para cada uno de nosotros. Y a través de ella sabemos, Señor, que lo que tú propones en tu corazón siempre ha de realizarse, oh Padre. Señor, gracias te damos por cada hermano y hermana que a la distancia se ha conectado con nosotros en esta hora. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos discutido, Señor, compartido en esta noche sea atesorado en el corazón de ellos y ellas y pueda ser, oh Padre de la gloria, útil, Señor, para su vida como cristianos, como creyentes en medio de esta sociedad en la cual nos ha tocado, Señor, vivir, Señor, y desarrollar. Ahora, buen Dios, culminamos esta transmisión, Señor, nos despedimos, Señor, de nuestros hermanos en esta hora, pero sabemos que tu presencia permanece con ellos y ellas allá en sus respectivos hogares. Pongo, oh Padre de la gloria, este pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice en Puerto Rico, en Cupey y en todo el mundo, amén, amén, amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros y esperamos, ¿verdad?, que nuevamente nos acompañe mañana miércoles en nuestro culto de oración a través de Zoom. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos por compartir de nosotros y nos vemos prontito. Bye bye, bye bye.